Hola, mi nombre es Gerson Chávez y este es el comentario editorial para el programa Sin Anestesia de Pedro Bernabé. COVID y economía. El primer caso de COVID en el Perú se registró el 5 de abril del presente año. A la fecha, en el Perú tenemos más de 120.000 infectados y ya alcanzamos cerca de los 3.500 fallecidos. La primera reacción en la economía que el COVID nos deja es que casi 1.300.000 peruanos que viven en el extranjero no podrán enviar remesas a sus familiares por el orden de los 3.500 millones de dólares, que esto supone básicamente 1.2 del PBI. Además, el año pasado, en el sector turismo, nosotros pudimos recepcionar 4.4 millones de turistas, quienes nos dejaron ingresos en divisas por más de 4.784 millones, que es básicamente 2 puntos del PBI. Hoy, los centros comerciales, al no atender a la población, están registrando pérdidas en estos 60 días de pandemia de más de 2.800 millones de soles. A ello sumamos que sectores como el turismo, la construcción y el hotelero están al 100% paralizados. Significa que la familia peruana ha perdido básicamente más de 1.5 millones de empleo que brinda estas actividades. En Lima, por ejemplo, más de 200.000 taxistas que a diario circulaban hoy están en sus casas, y en Ancash estos taxistas suman 55.000 personas. Como pueden ustedes ver, todos los economistas coinciden en que la caída del PBI va a marcar entre el 10 y el 5%, y la línea de pobreza va a elevarse entre también el 5 y el 10%, es decir, que la pobreza que antes estaba en 20%, muy posiblemente después de esta pandemia suba a 30%, reduciendo de manera considerable la tasa o el porcentaje de la clase media en el Perú. En conclusión, en lo que va de esta pandemia, no solamente tenemos COVID, sino también un país con una economía destrozada, miles de trabajadores sin empleo, miles de personas llorando a sus familiares, que son más de 3.500, y 120.000 personas que están infectadas y que no saben si es que podrán salir de esta difícil situación, no solamente de salud, sino económica. Frente a esa situación, nosotros, ¿qué hemos propuesto? Lo que nosotros hemos propuesto es reestructurar el presupuesto. Por ejemplo, el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores es en el año 2020 más de 850 millones de soles. Esto sirve para pagar embajadores, personal de embajadores en otros países, sedes diplomáticas, agregados culturales, militares, civiles, etc. Haría bien el gobierno, por ejemplo, en reducir significativamente estos ingresos en relaciones exteriores, en la medida que estas embajadas están en casi todos los países cerrados. Otro tema que también tenemos que discutir en estos momentos es empezar a cobrar a todas las personas que le deben impuestos al Estado, llámese Telefónica y los principales bancos, que en conjunto suman más de 20.000 millones de soles en deudas que se le tiene al Estado peruano, producto de impuestos no pagados también con las empresas mineras. Otro importante ingreso que podríamos tener, por ejemplo, es que de una vez los proyectos mineros como Tía María, como Conga, de una vez por todas tengan que activarse a efectos de poder recuperar no solamente la dinámica del empleo, sino la dinámica de
los ingresos de divisas al Perú por parte de estas actividades que hoy en día sabemos son actividades, bueno, siempre lo hemos sabido, que son actividades altamente rentables y que el Perú necesita para poder equilibrar su balanza comercial. Pues bien, tenemos pandemia o tenemos, perdón, aislamiento obligatorio hasta el 30 de junio de este año. Esperemos que el gobierno tome las medidas necesarias para que terminada esta pandemia nosotros podamos salir a recuperar la economía, dado que el gobierno ha fracasado no solamente en el tratamiento del COVID, sino también en el tema de la reactivación de la economía peruana. Muy buenas tardes.